¿Qué sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo. Sin quienes se entregan. Sin los que se cuestionan. Ven el futuro e innovan. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo. De los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a esta su casa, Anar Health Technologies. El día de hoy estamos aquí reunidos para hacer la primera charla de educación continuada enfocada en el área de infecciosas en banco de sangre. Tenemos el placer de compartir el día de hoy con la doctora Jenny Carolina Mora Cero, que actualmente se desempeña como especialista de calidad analítica del equipo de consultoría de Anar Health Technologies. Es bacterióloga con especialización en administración y gerencia de sistemas de la calidad, con una amplia experiencia en laboratorios clínicos y de ensayo en todos los temas relacionados con los sistemas de gestión de calidad en las normas de competencia para los laboratorios como son la ISO 15189, la ISO 17025 y auditoría en dichas normas. Es un placer contar con su presencia, doctora Jenny. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida. Hola Claudia, muchísimas gracias. ¿Me confirmas por favor si me escuchas bien y si ves mi pantalla? Sí, estamos perfectos, sí, señor. Bueno, listo. Bueno, pues muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su puntualidad, por acompañarnos hoy en este espacio. La idea pues es que tengamos un espacio en el cual podamos pues adelantar un poquito nuestros conocimientos en estos temas de calidad que ustedes saben que hoy en día son tan importantes. Que seguramente pues será mucha información de pronto a veces tediosa, a veces compleja, pero que ya si ustedes desde su proceso de aprendizaje la interiorizan y ya empiezan como a dar ese paso adicional o ese paso adelante de implementarlo pues en sus bancos de sangre, realmente pues va a ser algo que va a impactar directamente pues a sus pacientes, que al final pues es lo que buscamos, ¿no? Realmente, pues, ya pienso que ya ustedes están dando un paso y es, ya empezar a capacitarse, disponer de este tiempo de su trabajo, pues, algunos estarán posturno, otros ahí en su turno, pero bueno, están disponiendo de un tiempo para capacitarse, lo cual es muy bueno. Entonces, pues, como le indicó mi compañera Claudia, la idea pues es que hoy revisemos un poquito el tema relacionado con el IQCP. Digamos que es una mirada global, como lo decía la invitación, ¿cierto? Una mirada global del IQCP, digamos que con este enfoque de banco. Eh, la idea pues es darle a cada uno de ustedes esa herramienta, que lo puedan conocer quienes lo conocen y quienes ya lo conocen pues que puedan enfocar un poco más el tema. Como dice pues nuestro objetivo, ¿no? Que ustedes conozcan esas herramientas que les van a permitir pues que en el banco de sangre puedan individualizar sus controles de calidad. Sabemos que de pronto por muchos requisitos normativos y muchos requisitos que ya existen previamente, a veces esto no es tan fácil. Pero, pues bueno, como les indiqué al principio, la idea pues es ir dando un paso adicional a estos temas de calidad tan importantes y poderlo revisar. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que miremos esas herramientas, conozcamos un poco más y pues que ojalá este sea un espacio de mucho provecho para todos ustedes. Entonces, bueno, pues antes de empezar, ustedes saben que siempre está lo obligatorio, ¿no? Entonces, pues, si queremos dar como un barrido, un contexto normativo que, digamos que está a lo largo, pues, de nuestra literatura, de las cosas que siempre debemos estar muy conscientes en nuestros bancos de sangre y es, pues, la parte de resoluciones, decretos y demás. Pero, pues, acordémonos que como IQCP va muy enfocado a la parte de calidad, digamos que desde ya años atrás, a partir de la resolución 901, la que nos hablaba pues del manual de técnicas de banco de sangre, hay un ítem que nos dice el control de calidad y nos dice, bueno, si vamos a producir unos buenos resultados, unos resultados de calidad, pues se debe incluir un programa de garantía, control y evaluación de calidad.
Y miren bien que acá tenemos estos tres preceptos: garantía, control y evaluación de la calidad. Ahorita más adelante vamos a enfocarnos un poquito en ese tema y eso lo dicen las guías internacionales. Em, Adicionalmente, pues ustedes ya conocen muy bien desde la Organización Panamericana de la Salud en 2012 el Manual de Estándares de Trabajo para Servicios de Sangre en general, lo nombran así. También tiene su capítulo que nos indica sobre el control de calidad y la evaluación del desempeño en los laboratorios, que claramente tenemos que tener un programa de control de calidad, pues con el fin de que podamos asegurar toda esa parte de ejecución de procedimientos, la parte de que los reactivos nos funcionan bien, nuestras instalaciones, bueno, etcétera, de manera pues que logremos pues dar como una validez, un aseguramiento como tal a los resultados de las pruebas que nosotros realizamos. El PNSQ, que de pronto es mucho más reconocido por todos ustedes, sabemos que es el Programa Nacional de Control de Calidad enfocado pues en la parte de los bancos de sangre. Igual sabemos que hace parte y es como nuestra base de control de calidad y donde muchas veces tomamos mucha información que es muy relevante para nosotros en el banco de sangre, porque si bien hay varias resoluciones y normativas, sabemos y todos somos conscientes que en el laboratorio clínico hay un poquito más de ventajas, ¿no? Porque hay más normas, más guías, incluso más resoluciones, más decretos, más cosas enfocadas a laboratorio que a banco, ¿no? Entonces a veces no tenemos como de dónde agarrarnos y bueno, pues el PNSQ nos ayuda bastante. Igual nos dice control de calidad, tenemos que establecer pues, nuestro programa, las evaluaciones, las acciones correctivas que se consideren para poder dar pues, ese enfoque, digamos que en la calidad y validez de nuestros resultados. Bueno, y también tenemos pues nuestro borrador de buenas prácticas de banco de sangre, pues que hace unos años emitió el Ministerio de Salud, pero pues que a hoy no hemos, digamos que tenido ya como la norma final o el documento final para, digamos que implementación, pero pues igual ya está el borrador, entonces ahí uno se mete y mira y pues efectivamente se evidencia que necesitamos el programa de garantía de calidad, como todos conocemos, que no solamente debe partir desde un compromiso gerencial o pues, un compromiso, digamos que parta como desde esa alta gerencia, sino que debe tener también toda la parte del registro de nuestras decisiones que tomamos, la verificación de los resultados, la parte de los controles de calidad de los componentes sanguíneos y demás. Entonces, miren que hay muchísimas, digamos que podríamos decirlo así, y podemos incluso seguir buscando y seguir ahondando en normas, pero muchas de ellas nos hablan de esa parte del control y de la garantía de calidad. Siempre hoy en día, digamos que ese tipo de normas y estándares nos ha enfocado y nos ha permitido ligar como todas nuestras actividades a lo que es como tal ya todo lo que tiene que ver con aseguramiento de calidad y más nosotros que pertenecemos a un área clínica tan importante y tan crítica como es el banco de sangre, ¿cierto? Por todas las implicaciones que tenemos eh, o todos los riesgos más bien, más que implicaciones como riesgos de lo que manejamos en el día a día en nuestros pacientes, ¿verdad? Y no solo estas, de pronto aquí incluso me faltaron normas de gestión como la ISO 9001, la ISO 15189, los estándares de ABB, bueno, muchos estándares y normativa a nivel internacional que hoy en día también muchos bancos de sangre están implementando con ese fin, ¿no? Con el fin de aumentar la calidad en sus servicios y por ende, pues la seguridad del paciente. Entonces siempre es importante como que nosotros ya nos desliguemos un poquito del control de calidad a la antigua, como lo decía pues una, una, una profesora muy influyente, ¿no? Que era como, no, el control de calidad previamente simplemente se basaba, incluso puede decir uno que hoy en día, ¿no? Que esperemos que no sea así nuestro caso, pero bueno, que decimos, no, pues yo acá a mi banco tengo súper controlado todo. Entonces, a todo el bacteriólogo de la antigua, digamos que es el de la antigua, a todo le corre 2 niveles de control mínimo, ¿cierto? Siempre a primera hora de la mañana. Acá los controles se pasan siempre a primera hora.
¿Está convencido que si está en las 2 desviaciones estándar de su gráfica? Está perfecto. Calibra siempre que se le sale el control. Y repite el control si le da mal, pero los pacientes no lo repiten. Entonces, digamos que acá decimos que a la antigua, pero realmente ahí les dejo la tarea de cada uno de ustedes, revise si ustedes todavía están en este control de calidad a la antigua. Porque uno a veces va a los bancos de sangre y les preguntan, bueno, cuéntame aquí cómo manejas tu control de calidad y nos responden exactamente esto que estamos viendo acá, que no quiere decir que esté mal, ¿cierto? Pero que ya hoy en día, y por eso ustedes están acá, lo ideal pues que es que vayamos enfocándonos un poco más a todas esas herramientas que existen, que de pronto existen hace mucho tiempo y que aún pues no las hemos conocido o no las hemos implementado, ¿cierto? Entonces, para que dejemos ya de lado este control de calidad a la antigua. Bueno, entonces afortunadamente para salvarnos de ese control de calidad a la antigua llega aquí el IQCP, ¿cierto? Para quienes no conocen la sigla, el IQCP es, por sus siglas en inglés, la planificación individualizada del control de calidad, ¿sí? Lo llamamos IQCP eh, y digamos que hemos prevalecido con esa sigla porque pues así se desarrolló, digamos que desde el inicio. ¿Qué es eso del IQCP, doctores? Entonces, recordemos que el IQCP es como esa estrategia, ¿cierto? Que le va a permitir a la organización, en nuestro caso, pues en nuestro banco de sangre, nos va a permitir personalizar nuestro control de calidad, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A distintas variables. Entonces, esas variables son las que vamos a ver ahorita más adelante, ¿cierto? Entonces, pues, según la guía EP23, que son esas guías del CLCI, para quienes de pronto no las conocen, el Instituto de Normalización de Laboratorios Clínicos emite muchas guías específicamente mucho hacia el laboratorio clínico, pero que realmente nos dan un enfoque en general para laboratorios. Entonces, ese plan de control de calidad es un documento que nos va a describir esas prácticas, todo, mejor dicho, todo lo que necesitamos, prácticas, recursos, la serie de actividades que debemos pues ejecutar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para nuestros sistemas de medición propios, ¿sí? En particular, los equipos que yo estoy manejando, las técnicas que yo estoy manejando, para los pacientes que las estoy manejando, es decir, para nuestro uso previsto, ¿sí? ¿Para qué? Digamos que todo ese IQCP, pues para asegurar que se alcancen los requisitos de calidad, ¿cierto? Entonces, viene acá como este superhéroe, por decirlo así, a salvarnos y dejar que, asegurar que dejemos atrás esa parte del control de calidad a la antigua y podernos ir a trazar una meta muchísimo más alta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos hoy en día el IQCP. ¿Por qué entonces decimos y por qué digamos que desde ANAR quisimos como traerles a ustedes esta importante información? ¿Por qué hacer un IQCP? Porque pues lo que nos permite pues es esa flexibilidad para poder lograr esos cumplimientos de los controles de calidad que tanto necesitamos. Y sabemos que hoy en día en los bancos de sangre todos somos súper juiciosos, súper estrictos con nuestros controles, nos aseguramos que estén bien, ¿sí? Que estén dentro de los límites, que no haya pues errores, porque claramente sabemos la implicación que tendría un error en un resultado. Pero adicionalmente, si nosotros ya nos enfocamos en el IQCP, pues eso nos va a permitir personalizar el plan de control de calidad para cada prueba. Entonces, miren que acá ya vamos un poquito más a fondo, ¿cierto? Hablamos de que no es el control de calidad que manejamos aquí en el banco es este, sino ya vamos a irnos a la minucia de cada una de las pruebas que nosotros manejamos. También eso nos va a permitir optimizar el uso de nuestros controles, ¿sí? Muchas veces de pronto se peca por exceso, digámoslo así. Y a veces, pues, si ya nosotros nos enfocamos y hacemos un análisis más puntual de nuestro control, pues ya vamos a poder saber, y bueno, no, definitivamente aquí no necesitamos pasar el control tantas veces al día o con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque pues el riesgo de esta prueba está, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Qué más nos va a permitir? Adaptar las pruebas para los avances a la tecnología,
incorporar otras fuentes de información para nuestro plan de control de calidad. Acuérdense, eso es lo que queremos nosotros. Entonces, ¿qué otras fuentes de información? Ah, no, es que nosotros acá, pues en el banco hacemos lo que debemos hacer por la regulación. Ah, que es que el INVIMA no lo pide así. Ah, sí, perfecto. Claramente, pues tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero hay otras fuentes de información que ya las vamos a ver que nos van a permitir fortalecer ese plan de control de calidad. Y eso es lo que busca y lo que nos va a permitir ese IQCP. También afianzar las relaciones con los fabricantes. ¿Por qué las guías nombran este ítem? Porque básicamente pues lo que uno busca es conocer el equipo, ¿cierto? Conocer mi tecnología, conocerla a fondo, saber qué maneja, qué se calibra, qué no se calibra, qué tiene, ahorita vamos a ver un poquito la parte del pipeteo de los reactivos, etcétera, que a veces ni siquiera nos da el tiempo como de irnos tan a fondo, ¿cierto? Nosotros manejamos súper bien todos nuestros equipos, pero a veces no vamos como a la minucia de conocerlos específicamente y realmente muchas de las fallas o muchas de las falencias que podemos tener, pues pueden, digamos que llegar a sustentar con ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo en nuestro IQCP. Y también nos va a permitir formalizar los datos de gestión de riesgos. Yo sé que ustedes de pronto ya han escuchado mucho esa palabra de la gestión de riesgo, del enfoque de riesgo, ¿sí? Quienes de pronto trabajan en instituciones que están certificadas con la ISO 9001 o todas instituciones que manejen ya sistemas de gestión de calidad, seguramente que sabrán que todas estas normas hoy en día tienen un enfoque de riesgo, ¿cierto? El IQCP tiene un gran componente que ahorita vamos a ver en esa parte del enfoque de riesgo. Entonces, pues, ¿qué nos va a permitir eso? Aparte, pues, digamos que de personalizar nuestro control, pues vamos a tener que ahondar muchísimo en el tema de la gestión de riesgo pues, en el laboratorio, pero realmente pues acá en el banco de sangre. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál realmente es el objetivo del IQCP? Pues el objetivo es ayudar a identificar dónde está ese potencial de fallas del sistema, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que yo detecte y mitigue esos riesgos asociados, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que uno hace es, listo, identifico mis riesgos o mis fallas y las controlo y eso me va a dar como resultado final lograr unos resultados que van a ser óptimos para mis pacientes. Siempre uno, acuérdense que uno, digamos que en el control, en el aseguramiento de la calidad y en todo lo que nosotros los bacteriólogos hacemos en el día a día en nuestros bancos, va 100% enfocado a la seguridad del paciente, ¿sí? Para lograr al final una transfusión segura, para lograr que no impacte mis resultados a un paciente como tal, que no se me vayan a generar eventos centinela, que no me vayan a generar eventos adversos, incidentes y demás. Entonces, ese es el objetivo final, ¿cierto? Identifico mis riesgos o mis fallas, las controlo y con ello pues voy a permitir lograr unos resultados óptimos. Listo. Entonces, acá la idea pues del día de hoy es que nosotros tengamos como esa herramienta y sepamos cómo vamos a lograr implementar nuestro IQCP. ¿Qué nos dicen las guías? Esta es una guía del CDC que nos dice, bueno, usted para implementar su IQCP solo requiere de 3 pasos. ¿Listo? Entonces, doctores, en sus bancos de sangre cada uno pues sabrá y hará como su, digamos que análisis inmediato de todas estas actividades, de quién sería el responsable, de cómo lo ejecutaríamos, ya teniendo como base sus herramientas propias de calidad de su banco, ¿sí? Es decir, no es que, bueno, de pronto puede que sí necesitemos generar todo de cero, pero seguramente que ustedes ya tendrán internamente una serie de protocolos, una serie de manuales, ¿sí? Todos esos formatos que ustedes ya manejan, la idea es pues irlo trasladando como hacia la realidad para poderlo pues ejecutar, ¿cierto? Entonces, el primer paso, doctores, es la evaluación del riesgo, ¿listo? El segundo paso, ya una vez yo he evaluado el riesgo, pues nos vamos a la planificación de la estructura de calidad, que es como el grueso, ¿sí? Porque pues ya una vez yo he evaluado el riesgo, yo digo, bueno, listo, con base en esos riesgos, ¿cómo va a ser la planificación de mi control de calidad? Para al final llegar al tercer paso, que es la evaluación de calidad, ¿sí? Esa evaluación de calidad
vamos a ver ahorita qué consiste como, hagan de cuenta, no sé si ustedes recuerdan el ciclo PHBA, ¿cierto? Acuérdense que es totalmente un ciclo en el cual hago planificación, luego realizo las actividades, PHBA, verifico y pues actúo en caso tal de que haya algo que hacer. Esto es algo parecido, pero miren que se simplifica en 3 pasos. La evaluación del riesgo, la planificación y la evaluación de la calidad. ¿Para qué? Pues para después volver. Es un ciclo. Si yo veo que algo en la evaluación de calidad no fue óptimo, pues vuelvo, evalúo y actualizo mis riesgos. Y ya vamos a ver cómo sería, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es eso de la evaluación del riesgo, doctores? Pues básicamente, como les indicaba previamente, necesitamos identificar y evaluar esas fallas potenciales que se puedan generar en el banco, ¿cierto? Así como esas posibles fuentes de error en el proceso. Entonces, pues, ¿qué nos dicen este tipo de guías? Nos dicen, bueno, toca hacer una evaluación del riesgo en la cual yo identifique todas esas posibles fallas que se pueden dar, ya sean las muestras, en el sistema de pruebas, es decir, en mis equipos, en los reactivos, en el medio ambiente, en el personal, es decir, en todos aquellos aspectos que van a influir en la calidad final de mi resultado, ¿sí? Entonces, pues básicamente, si nos damos cuenta, pues esto abarca como todo el proceso, ¿cierto? Todo lo que llevamos a cabo y ahí tenemos que entrar a evaluar ese riesgo. Entonces, la guía que nos dice, bueno, se deben sí o sí identificar los riesgos en las 3 fases generales que de pronto comúnmente como bacteriólogos conocemos como preanalítica, analítica, posanalítica, que pues digamos que centrados un poquito en nuestra realidad, pues estaríamos hablando en todo el proceso de captación, ya en el proceso como tal analítico, del procesamiento de nuestras pruebas y pues en más que digamos que en la liberación de resultados, a nosotros en el banco pues ya sería como liberarnos las unidades, ¿verdad? O tenemos ya los resultados para poder liberar nuestras unidades. Ese es el como las fases que normalmente en el laboratorio clínico llamamos prenética, analítica y post. Eso es lo que nos dice la guía, ¿no? Entonces, identifiquemos esos riesgos en esos 5 componentes que ya mencionamos previamente. Entonces, digamos que ya nosotros realizando este proceso de identificación, te necesitamos, pues, bueno, listo. Ustedes dicen, listo, yo ya lo voy a empezar a hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, hay guías específicas, como les mencionaba al principio, las guías del CLCI, que realmente nos van a aportar y que de pronto no nos vamos a ligar o a desligar más bien de ellas porque estén enfocadas al laboratorio, porque pues básicamente nosotros vamos a darle nuestro enfoque a banco, ¿cierto? O sea, básicamente estas guías lo que nos ayudan es a indicarnos cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, ese control de calidad basado en riesgo, ¿sí? Que si hablamos, por ejemplo, del preexamen o de de la fase previa a lo que son ya el análisis de mis muestras, pues que tenga el orden del componente requerido, que la muestra recolectada y el transporte sea correcto, cómo fue ese transporte de la muestra, ¿sí? La parte de la recepción, qué posibles errores o fallas puede haber durante la recepción de la muestra de ese paciente que van a transfundir, ¿sí? Eh, Toda esa parte, digamos que antes de que ya la muestra le llegue al bacteriólogo y la vaya a procesar, ¿cierto? Ya que si hablamos de la parte analítica, en eso los bacteriólogos somos mucho más expertos, ¿no? Porque ya conocemos todos nuestros equipos, entonces listo, sí, ¿qué fallas puedo presentar? No sé, en el chequeo de la muestra, en el chequeo de las unidades, la revisión de los resultados, ese seguimiento, si cargamos los resultados al software, si la interfaz los pasó bien, la parte de los controles de calidad, cómo va, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos que ahí podemos identificar muchísimos de los riesgos o de las fallas potenciales, más bien, que se pueden llegar a presentar. Y en la fase post, o sea, ya después del análisis de mis muestras, de los rechequeos, de todo lo que yo tengo que hacer, pues digamos que cuando me solicitan mis componentes, pues ya lo que son los reportes de resultados, es decir, verificar que los resultados pues de cada una de las unidades se encuentre correcto, que ese archivo, cómo lo vamos a realizar, entonces, qué posibles fallas yo podría tener en esos archivos. Ustedes saben que directamente ustedes manejan bastante información, información que va muy ligada a requisitos legales, ¿cierto? Entonces, ¿qué posibles fallas se podrían llegar a presentar en ese sentido? Perdónenme un segundo, que
Qué pena. Listo. El almacenamiento de las muestras, de las unidades, bueno, de todo el almacenamiento que nosotros vamos a manejar. Ustedes saben que como a veces son fechas muy largas, fechas de caducidad, el control de esas fechas, ¿cierto? Todo esto, pues digamos que va a ser muy importante identificar esos posibles riesgos que se puedan presentar y, bueno, incluida también la trazabilidad. ¿Listo? De pues de toda la información de todas las unidades, de los registros, etcétera. Entonces, ese es el primer paso de nuestra guía, doctores, para que lo tengamos pues súper presente. Listo. Bueno, digamos que, bueno, ustedes dicen, bueno, pero yo cómo voy a hacer ese proceso? ¿Cómo voy a hacer yo para irnos, perdón, me regreso acá a la evaluación del riesgo? Entonces ustedes pueden decir, no, bueno, como aquí estamos certificados, la persona de calidad nos dice que debemos usar esta herramienta. Listo, está perfecto. No hay problema con las herramientas que usen, ¿sí? Lo que sí o sí deben asegurar es que ustedes hagan esa valoración de riesgo. Entonces, en la fase, pues en la preanalítica ya hablamos un poquito del tema, pero digamos que, ¿qué podríamos hacer o qué podrían hacer ustedes en el banco? Acuérdense que dijimos que el IQCP iba específico para cada una de las pruebas, o sea, ya no iba a ser como un global de cómo hago el control de calidad en mi banco, sino ya por prueba, ¿cierto? Entonces ustedes van a seguir muy juiciosos de esta capacitación y ustedes dicen, listo, ya, yo me quiero poner a hacer ese proceso, listo. Perfecto. En la fase, en los procesos preanalíticos o en la captación o antes ya cuando tengan todos sus procesos listos para pues hacer esa revisión de asegurar que las pruebas pues no, perdón, que las unidades no tengan ninguno pues de los marcadores, pues nosotros ponemos acá en una matriz. Entonces ustedes básicamente en la matriz van a colocar esos aspectos que ustedes consideren necesarios priorizar o analizar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir con esos aspectos? Esto es un ejemplo, doctores, pero realmente ahí la invitación es a que ustedes complementen directamente cómo se va a hacer ese proceso de análisis. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, ¿ustedes qué tienen? Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, servicio del que proviene esa solicitud, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros, no sé, ofertamos no sé, a servicios transfusionales o a hospitales, entonces, pues, el servicio, pues, de la orden va a ser de un cliente externo. O, no, es que el paciente se encuentra aquí hospitalizado. O no, es una urgencia, se necesita ya esa unidad o bueno, lo que se necesite, ¿cierto? Entonces, dependiendo del servicio que proviene, ustedes van a tener una escala de calificación de 1, 3 o 5. Ese 1, 3 o 5 también. 1 sería el riesgo bajo, riesgo medio 3 y 5 riesgo alto. ¿Listo? Ay, discúlpenme que se me fue ahí. Listo. La población a la que pertenece, entonces, eso que sea, o sea, esto es libre albedrío para todos. Lo que ustedes tienen que analizar es ir priorizando por cada una de las pruebas, ¿cierto? Asimismo, por ejemplo, la estabilidad de la muestra, ¿sí? Que la muestra requiere, no sé, muestras, o la muestra o la unidad tiene que estar congelado, tiene que estar refrigeración, tiene que mantenerse bajo ciertas condiciones para que se preserve. Entonces, entre más requisitos se tenga, pues más riesgo le vamos a dar, ¿cierto? Un riesgo alto. Entonces, ese es el riesgo que nosotros vamos a ir seleccionando en cada una de las casillas que vayamos a analizar. Perfecto. Entonces, eso lo van a hacer para cada una de las pruebas. Bueno, eso en la fase o en los procesos analíticos e incluso, por ejemplo, si ustedes quieren ahí añadir, no sé, de la parte pues de la captación, todo el manejo de las encuestas, de la información de las personas, todos esos posibles, eh, como decimos, ítems o variables que ustedes puedan calificar, las podemos incluir de esa manera. O sea, entre más ítems incluyamos, muchísimo mejor porque va a ser mucho más específica esa calificación. ¿Listo? Bueno, acuérdense que dijimos que en todo el proceso, ¿no? Entonces ya en la parte como tal, en la parte técnica de procesamiento, lo que les hablaba un poquito al principio, ¿cómo vamos nosotros a hacer ese análisis y esa priorización
de la parte pues ya del procesamiento. Entonces ya ustedes tienen que entrar a conocer su equipo, a irse más a fondo de lo que ya normalmente manejan, porque ustedes ya el equipo lo manejan perfectamente, pero pues claramente hay muchas observaciones, muchos ítems específicos que de pronto no los manejamos a diario, ¿sí? Que los reactivos, que cómo se maneja el proceso de reactivos, que abierto, cerrado, la parte pues de reactivos listos para su uso, o vienen, requieren reconstitución, la parte pues de, por ejemplo, el pipeteado del equipo, sensores de coágulos, sensores, índices séricos, bueno, o sea, esto realmente uno de donde, o las guías que nos dicen, revisen su manual del equipo, ¿sí? A veces no lo revisamos, ¿por qué? Pues porque, pues, uno, no nos queda tiempo. Y dos, a veces es información tan técnica que de pronto no la consideramos relevante. Pero digamos que entre más ítems podamos nosotros calificar acá, pues sería lo ideal, como es la función de calibración, cada cuánto pues se calibra, ¿cierto? Porque no es lo mismo si, no sé, si yo estoy calibrando semanal o calibro cada que el control me da mala y sí, como lo vimos al principio, o calibro, no sé, cada mes como me lo dice el fabricante, ¿sí? Eh, lo mismo en este proceso analítico se va a incluir lo que es la estructura del control de calidad analítico. ¿Sí? Entonces, bueno, contamos con controles, claramente contamos con controles. Ah, bueno, Doc, pero esos controles son dependientes, independientes, primera opinión, tercera opinión. Ah, bueno, pues si son de primera opinión únicamente tendremos, pero ya sabemos pues que nosotros debemos usar los independientes, ¿cierto? Ah, pero es que en este no tengo, no sé, me hace falta el cutoff, no lo he podido conseguir o no lo manejamos tanto, o es, bueno, entonces tenemos ahí un riesgo adicional, ¿sí? Contamos con esas comparaciones interlaboratorios, contamos con el externo, con la prueba de aptitud. ¿Esa prueba de aptitud tiene acreditación, sí o no? Porque acuérdense que las pruebas de aptitud tienen que estar acreditadas bajo la ISO 17043, es lo ideal. Hoy en día podríamos decir que la mayoría se encuentran acreditadas, pero pues habrá algunas que no, ¿no? Entonces, pues el no tener esa acreditación como que les quita un poquito del peso. ¿Por qué? Pues porque no cumplen y no tienen como esa robustez estadística exigida por esa norma. También la frecuencia. Si ustedes tienen pruebas de aptitud que son semestrales, pues el riesgo es alto, ¿cierto? Porque no sabemos bien cómo está nuestro desempeño en realidad. Mm, pero no, la de nosotros es quincenal. Ah, bueno, perfecto. El riesgo será mucho menor, ¿sí? Bueno, en fin, o sea, acá digamos que nos podríamos extender mucho porque estas son unas herramientas que de verdad nos van a apoyar bastante en este proceso y lo que les digo, entre más ítems incluyamos, pues muchísimo mejor. Bueno, entonces acá en términos de precisión y exactitud, lo mismo, lo que les decía un poquito, desempeño frente a nuestras metas de calidad o frente a la comparación de las pruebas de aptitud que tengamos, digamos que ahí disponibles. Si ustedes miden sigmametría, también. Entonces, pues no todos los bancos lo hacen, pero pues si ustedes miden sigmametría lo podían meter ahí como una variable y es si mi analito tiene un nivel de 6 sigma, pues claramente el riesgo va a ser muchísimo más bajo a que si es un analito que apenas tiene 2 sigma o 3 sigma, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso hay en cuanto al proceso analítico. Ah, bueno, y también pueden incluir el volumen de montaje, ¿sí? Porque pues habrá bancos súper grandes, así como bancos pequeñitos o el banco, pues digamos que dependiendo pues del tipo de clientes que tengan o si solo manejan directamente pacientes, bueno, eso va a depender muchísimo de eso. Entonces, entre más volumen, pues claramente va a ser más riesgo. Al final, entonces ya ustedes hacen ese análisis, incluyen esas variables y pues claramente no dejar de lado la parte de la liberación de los resultados, ¿sí? ¿Qué tipo de prueba es? Screening, monitoreo diagnóstico, digamos que cuál va a ser ese uso clínico. Para nosotros creería yo que el resultado, el resultado de la evaluación de ese riesgo pues será 5 para todo en nosotros en el banco, precisamente por el alto riesgo que tenemos de esos resultados. Y también acá incluso pueden incluir cómo se hace ese proceso de liberación del resultado. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, doble revisión, a veces lo llaman doble firma, o si no, básicamente el mismo bacteriólogo es el que ya
revisa los resultados y carga, o también hay un coordinador que hace una segunda revisión, entonces el riesgo será mucho menor. Y al final, pues nosotros lo que vamos a hacer, pues vamos a tener un resultado y vamos a tener un nivel de prioridad de ese riesgo que hemos identificado para cada una de las pruebas. Este sería pues un ejemplo de escala de valoración. Recordemos que esa escala de valoración va a depender del número de variables que ustedes analicen, ¿cierto? Entonces pues uno suma esos puntajes y claramente pues a los que le dimos riesgo alto, pues son 5 y riesgo bajo 3, medio 3 y bajo 1. Entonces pues al hacer la suma de todos esos puntajes, de todas esas variables que ustedes analizaron ahí, pues van a poder determinar si su prueba está en un riesgo bajo, en un riesgo moderado o definitivamente está en un riesgo alto. ¿Qué es importante aquí, doctores? Que en caso tal que ustedes lo vayan a hacer, recuerden que la escala de valoración va a depender del número de variables, ¿vale? Para que lo tengan presente. Entonces, miren que ese sería nuestro primer paso, ¿cierto? Entonces, el primer paso, la evaluación del riesgo. Antes de seguir al paso ya como tal de la planificación, siempre las guías nos dicen, ojo, o sea, antes de pronto de ya pasar y listo, yo ya evalué, ahora qué debo hacer, siempre se debe revisar que la evaluación de riesgos esté hecha, que incluya las 3 fases del proceso, que incluya los 5 componentes que hablamos previamente, muestras, equipos, reactivos, medio ambiente y personal. También es importante determinar si las prácticas que estamos haciendo en este momento son suficientes para detectar esas fuentes de error, ¿sí? O las fallas en nuestros sistemas, porque muchas veces pues podemos decir, no, pero acá ya todo tenemos controlado, estamos súper bien, la verdad, yo creo que eso no lo necesitamos. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que eso sí es necesario para en caso de que algo falle en el equipo está tan específico con esas revisiones y nos va a permitir detectar esas fallas? O bueno, al menos los controles que nosotros tenemos sí sirven, ¿sí? Y determinar si los riesgos identificados deben ser monitoreados o controlados en el proceso de prueba. Entonces, no, definitivamente nos dimos cuenta que en la parte de medio ambiente está el riesgo altísimo porque no hemos podido garantizar la temperatura de congelación de -20 a -25, por decir algo. Eso tiene un riesgo alto y no lo hemos podido. A máximo nos llegan a -18, por decir. Entonces, eso es un riesgo y acá la norma o la guía, perdón, nos dice eso. Determine si esos riesgos deben ser monitoreados o controlados regularmente. ¿Para qué? Pues para evitar que se nos quede como ahí rezagado y no lo intervengamos. Para eso es ese ejercicio y por eso es tan amplio y tan complejo. ¿Listo? Entonces, antes de seguir a ese paso, pues debemos asegurar eso. Ya asegurando eso que acabamos de ver, vamos al segundo paso, que es la planificación de la estructura de calidad. ¿Listo? ¿Qué es eso de planificación de la estructura de calidad o como lo dice la guía Quality Control Plan? O sea, hacer nuestro plan de control de calidad. ¿Sí? Ya ustedes lo tienen implementado, porque ya sabemos que lo tenemos implementado. ¿Por qué? Porque desde los requisitos regulatorios ya está. ¿Sí? Pero como estamos en IQCP, lo ideal es que establezcamos un plan de control de calidad, ¿sí? Que va a ser ese procedimiento, ese documento, lo que les decía un poquito al principio, que nos va a describir esas prácticas, los procedimientos, el paso a paso que yo debo seguir para pues hacer mi control y reducir las fallas o las posibles fallas o la probabilidad de que ocurran fallas en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, ¿eso qué puede incluir? Bueno, ustedes pueden hacer el control de calidad como ustedes lo prefieran. La guía nos dice, pues, incluya toda la parte de los controles, las pruebas de aptitud, cómo van a manejar las calibraciones, los mantenimientos, incluido, por ejemplo, el personal, la parte del entrenamiento, evaluación de competencia, ¿sí? Entonces, todo eso debe estar enmarcado en nuestro plan de control de calidad. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos incluir todo ahí? Porque pues esto nos va a permitir asegurar que esos resultados que yo estoy emitiendo a mis pacientes, pues realmente no se los estoy emitiendo directamente a mis pacientes, pero sí indirectamente, son confiables y exactos. ¿Listo? Nos van a ayudar al cuidado, dice la guía, son apropiados para el cuidado del paciente. Entonces, pues muy importante ese aspecto. ¿Listo?
Este es un ejemplo, doctores. Entonces, ustedes cuando ya hagan todo ese análisis en su matriz, ustedes van a poder decir, bueno, para las pruebas que nos dio riesgo bajo, para las pruebas de riesgo moderado y para las pruebas de riesgo alto. ¿Qué es importante que ustedes tengan muy presente acá? Que nosotros como banco de sangre no podemos establecer ningún procedimiento de control de calidad que sea menos estricto que el del fabricante. ¿Listo? Y esto es muy importante aclararlo, porque hay veces, hay laboratorios, hay instituciones, hay bancos de sangre que nos dicen, ay, sí, yo quiero ese IQCP para bajarle a los a los controles porque es que me están saliendo muy caros. Entonces, básicamente uno dice, no, no, porque no es para ahorrar, o sea, es para optimizar tu proceso de control, más no para ahorrar. Entonces, no se puede y no está bien que nuestro plan de control de calidad sea menos estricto que lo que nos pide el fabricante. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de las calibraciones. No, pues sí, si el fabricante te dice que sí o sí el equipo te pide calibrar, no sé, cada mes, pues mínimo lo tienes que hacer cada mes. Y no vas a establecer un plan que te diga que, ay, vamos a calibrar cada 3 meses porque según la priorización, así nos dio la prueba. No, ¿listo? Eso es algo que quiero que por favor no lo dejemos de lado, incluso teniendo pues presente nuestros requisitos reglamentarios, ¿sí? Lo que nos piden BIMA, lo que ya pues los bancos que estén trabajando con estándares de acreditación también tendrán sus propios requisitos, ¿listo? Pero bueno, regresando un poquito, entonces listo. Por ejemplo, que ¿cuántos niveles de control? Entonces, pues si es riesgo bajo y moderado, pues de pronto pueden ser 2 niveles, que si es riesgo alto, pues mínimo tengo que tener 3 niveles. Ya nosotros sabemos que en el banco de sangre, pues esos niveles de control son bastante estrictos, inclusive más por la parte del cutoff y demás, pero pues acuérdense, no menos que el fabricante, ¿cierto? Que la frecuencia, ay, sí, es que aquí somos un hospital, trabajamos 24 horas. Bueno, listo, pero pues resulta que la, la prueba nos dio en riesgo alto, entonces no, cada 8 horas. Nos dio en riesgo moderado, cada 12. No, el riesgo bajo, cada 24 horas estaría bien. Que la calibración, pues si es un riesgo bajo, pues simplemente por el cambio de lote o de pronto por el desempeño del control, pero si es riesgo alto, no, nos toca calibrar semanal, nos toca mirar quincenal, nos toca por el cambio de lote, por el desempeño del control o mensual. Bueno, doctores, eso ya internamente ustedes lo van a establecer. Que si, digamos, yo manejo, por ejemplo, lo que son las reglas de control o las reglas de Westgard o bueno, las reglas que ustedes consideren en cuanto a sus gráficas, pues entonces si es un riesgo alto, yo le tengo que estar encima mirándole esas reglas, mirando que si le voy a cambiar esta regla porque ya necesito más control, mientras que si es riesgo bajo, pues puedo dejar las reglas así, pues no se las tengo que estar revisando cada rato. Lo mismo las metas de calidad, si ustedes ya son de los que manejan la parte de metas con cada analito, que manejan sus indicadores de competencia, toda esa parte, digamos que de evaluación de la información de calidad, pues entonces si la meta será mínima, deseable, la óptima, bueno, o sea, dependiendo pues del tipo de meta que ustedes usen, ahí van a establecer sus metas. Bueno, y digamos, no, por ejemplo, que necesitamos pues hacer cada cierto tiempo una verificación de muestras de pacientes por cambio de lote o calibrador, si es una prueba de un riesgo alto. Si es un riesgo bajo, pues nada, si cambiamos de lote reactivo, eso, seguimos normal porque es riesgo bajo, pero como es riesgo alto, sí hagámosle una verificación por si acaso. Entonces, estos son solamente uno de los ítems, algunos de los ítems que ustedes pueden establecer relacionados con esta parte, niveles, frecuencia, calibración, reglas de control, metas de calidad, comparación pues, o verificación de muestras de pacientes por cambios de lotes. ¿Listo? Aquí incluso ustedes pueden incluir, valga la redundancia, temas adicionales como lo muestro en este ejemplo, que es el ejemplo de la guía del CDC que les venía comentando, y es que, bueno, adicional a esos tipos de controles, ustedes deben incluir, y que esto tampoco, por favor, doctores, se nos olvide, deben incluir la parte del criterio de aceptabilidad. ¿Listo? Porque muchas veces pasa que establecemos una serie de controles, pero listo, sí lo hacemos, pero
entre cuánto y cuánto debe estar o cuál es su criterio. Entonces la guía, para que lo tengan presente adicional de pronto a lo que vimos ahorita, también ustedes pueden incluir toda la parte de criterios de aceptabilidad de los controles, ¿cierto? Entonces, de las temperaturas, de cómo están recolectando las muestras, del control, del mismo control de calidad interno, del control externo o prueba de aptitud, del almacenamiento de los reactivos, etcétera. Entonces, ustedes acá nombran como todas esas actividades de control de calidad que realizan. Nombran también la frecuencia, ¿cierto? Entonces, para cada muestra, de acuerdo al desempeño de cada reactivo, bueno, cada 30 días, bueno. Adicional a eso, incluimos lo que hablamos ahorita, el criterio de aceptabilidad. Entonces, listo. Sí, un control de calidad que yo tengo, pues es la temperatura, los chequeos, que eso sí es obligatorio. Y esos criterios de aceptabilidad, sí, pues mira, ambiente manejamos de 20 a 25, refrigeración de 2 a 8, congelación de -10 a -20 y se debe registrar en las cartas control o en el software. Este es un ejemplo, doctores. Entonces miren que adicional a eso ustedes pueden incluir todos estos otros ítems de calidad que realicen, pero importante la parte del criterio de aceptabilidad, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Ese es el segundo paso y creería yo que el más importante, ¿no? Porque pues ahí es cuando nos vamos ya a enfocar en lo que es ya la definición de ese control, ¿cierto? Antes de ir al tercer paso, que si se acuerdan era la parte de evaluación de calidad, las guías que nos dicen, bueno, revisemos, proporcionemos la detección inmediata de esos errores para cada fase. O sea, antes, durante y después de la prueba, detectemos esos posibles fallos, esos posibles errores. Especifiquemos el número, tipo y frecuencia de los materiales de control de calidad de la prueba, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿cierto? Esto es muy importante. Número, tipo y frecuencia del control. Contenga los criterios para determinar los resultados del control de calidad aceptables, o sea, ya dijimos la parte de los criterios de aceptabilidad. Y pues debemos exigir o asegurar que el banco de sangre realice el control de calidad según lo especificado por las instrucciones del fabricante, que fue la observación que hablábamos ahorita. ¿Listo? No menos que las instrucciones del fabricante para evitar. Incluso aquí podríamos, más que decir de pronto fabricante, también mencionar a nuestro ente regulador. Bueno, doctores, entonces ya digamos que avanzando un poquito en ese PHA que les dije al principio, que realmente es como el equiparable, viene la evaluación de la calidad, ¿listo? El Quality Assessment, que es como ya el fin, digamos que del ciclo, en el cual ustedes muy juiciosamente van a, como su nombre lo indica, evaluar, monitorear cómo les fue con ese plan que acabaron de implementar, ¿cierto? Entonces, ¿Aló? sí. Entonces, esa evaluación de la calidad es el proceso en el cual ustedes van a ir monitoreando ese tema. Ya establecieron ese control, ya establecieron ese plan, muy juiciosos en un Excel o bueno, en un documento. Y pues lo que nos ayuda, esa evaluación de ese plan, pues es a hacer la revisión del control de calidad, revisar las pruebas de aptitud, revisar esos gráficos de control, ¿sí? Acuérdense que una cosa es el hacer y otra es el verificar, ¿sí? Entonces acá revisamos los gráficos de control, registros de rechazos de muestras, los tiempos, si hemos presentado quejas, pero más que quejas, de pronto acá poder revisar la parte de el manejo de incidentes, eventos adversos, eventos centinela y demás. ¿Listo? Eso digamos que en la evaluación. Que sí o sí, pues digamos que debemos nosotros garantizar. Entonces, monitorear y evaluar, ¿cierto? Seguir esas políticas y procedimientos estrictos, digamos que de lo que es nuestro paso a paso, nuestro día a día del control de calidad y corregir esos problemas que podamos identificar y pues incluir, pero pues no limitarse a los 5 aspectos que hablábamos previamente, la muestra, el equipo, los reactivos, el medio ambiente y el personal. ¿Listo? Pero adicional a eso, doctores, siempre acuérdense que nosotros debemos implementar acciones correctivas, ¿sí? Porque es que si yo veo algo mal y digo, doctora, mira, te está incumpliendo esta temperatura, ¿qué vamos a hacer? Listo, la doctora puede de pronto hacerle un seguimiento, pero si yo no miro la causa raíz de por qué estamos incumpliendo, pues no voy a poder hacer una acción correctiva que nos permita
ya minimizar ese tema, ¿cierto? Entonces, pues, incluir esa revisión de esa efectividad, de esas acciones que tomamos. Ah, listo, doctora, dijiste que le ibas a hacer seguimiento, déjame ver cómo te fue con el seguimiento, seguiste presentando el mismo problema o ya pudimos corregirlo, ¿cierto? Y esto es muy importante, doctores, actualizar la evaluación de los riesgos, modificar el plan de control de calidad según sea necesario. Porque puede que ustedes muy juiciosamente hayan definido ya su control de calidad, su IQCP, muy juiciosos, pero resulta que, no sé, para esta prueba que era de riesgo bajo, habíamos dicho que, no sé, el monitoreo o la frecuencia del control iba a ser cada 24 horas, pero nos hemos dado cuenta que no, que el equipo está fallando mucho o, no sé, la gráfica de control no nos da, está fea, no hemos logrado dar en el punto, entonces nada que hacer, nos toca replantear y, como dice la guía, modificar ese plan de control de calidad. ¿Listo? Entonces, doctores, ya para ir finalizando, es importante pues ver este tip y que comprendamos la diferencia entre el QA y el QC. QA, acuérdense, Quality Assessment, y QC, Quality Control. Entonces, una cosa es el QC, es decir, la actividad de control de calidad, y otra cosa muy distinta es la evaluación del control de calidad. Son dos cosas diferentes, ¿listo? Entonces, ¿el QC qué es? Ah, bueno, yo registro las temperaturas en un formato, yo registro los controles de calidad en mi software de control de calidad o en mi Excel o en lo que tenga. Yo documento el entrenamiento personal. Claro, Doc, esto es súper vital y muy importante que la tengas especificado. Pero el QA, la evaluación del control, ¿qué es? Ah, listo, que tú registras temperaturas, listo. Revisemos la hoja de registro de temperatura, miremos si hay problemas, si hay tendencias, cómo está la gráfica del control, se te salió este puntico, Doc, ¿qué pasó aquí? Así, mira, tú lo tienes aquí en observaciones muy juiciosamente, que fue que estaban limpiando la nevera. Esas cosas. Ah, que en los registros del software. Ah, bueno, perfecto. Entonces miremos esos documentos del control, cómo están parametrizados, si están bien establecidas nuestras gráficas, si algo se salió, si tuvimos la repetición, si tuvimos la observación y el análisis de esos datos, ¿sí? Ah, que el entrenamiento de personal, ya, y acá está la hoja de inducción. Acá está, entonces miren, ustedes tienen que seguir estos pasos. Sí, pero y si todo tiene chulito, ¿sí se hizo? Entonces revisemos esos registros, qué se le dio, qué información se le dio a la persona, hizo las evaluaciones, completó sus capacitaciones, al final se retroalimentó sobre lo que tenía mal. ¿Listo? Entonces, una cosa es el QC, la actividad del control de calidad, y otra cosa es el QA, la evaluación del control. ¿Vale, doctores? Entonces, esa evaluación de calidad, ¿qué nos va a permitir? Pues le va a permitir al banco que el banco de sangre se asegure de que su control de calidad, o sea, lo que planificó, está funcionando como esperado. Que ese cuadrito que vimos ahorita, el azulito y el verde, bien, está funcionando. La evaluación también va a permitir que el banco de sangre supervise esos errores y fallos del control de calidad, que el banco identifique esas fallas y que, adicional a identificarlas, pues pueda asegurar que se van a implementar acciones y que se están mejorando, ¿sí? Que el banco investigue la causa del error, ¿sí? Si no te dio este control, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la nevera? ¿Qué está pasando con la preservación de las unidades? ¿Por qué se nos están venciendo? ¿Por qué no están rotando bien el inventario? Bueno. Y pues también se evalúe si es necesario algún cambio, porque como les dije, puede pasar que ustedes necesiten algún cambio en el plan de control de calidad. ¿Listo, doctores? Entonces, eso es súper importante. Ah, bueno, y un tipcito número 2, y es, bueno, ¿qué herramienta puedo usar en mi banco de sangre para gestionar esos riesgos? Pues siempre la herramienta realmente más sencilla, pues bueno, a modo personal, es el AMEF o también llamado ANFE. Seguramente que si están en organizaciones, como les dije al principio, certificadas o cumpliendo pues estándares de calidad, ya tengan sus herramientas propias de identificación de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntar allá. Si no la tienen, pues entonces ustedes pueden manejar el AMEF o ANFE. Hay mucha literatura en Internet relacionada con el tema y realmente es una herramienta muy sencilla que ustedes van a poder emplear, ¿sí? En la cual simplemente aquí van a tener su proceso de actividad, van a identificar cuál es ese riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son esas consecuencias potenciales, las causas que pueden generarse de ese riesgo y si yo tengo algún control? Entonces,
al final vamos a hacer una calificación. Entonces lo que se hace es como identifico, analizo, evalúo y pues realizo el tratamiento de ese riesgo. ¿Sí? La identificación de esos riesgos pues normalmente puede ser ya sea proactiva o reactiva. Entonces ustedes dicen, bueno, listo, voy a imaginarme qué riesgos puedo tener, ¿sí? Para establecer esas medidas de control, prevenir daños, etcétera. Pero, si les soy sincera, la mayoría de identificación de riesgos que hacemos hoy en día en bancos, en laboratorios y demás, es reactiva, la verdad. ¿Por qué? Porque, ay, sí, hay este riesgo que una vez nos pasó, entonces uno dice, no, pero pues si ya te pasó, ya no es riesgo, ¿cierto? Ya se convirtió en realidad, se materializó ese riesgo. Pero bueno, no está mal. O sea, si es algo que ya pasó, bueno, podemos identificarlo. Esa sería una identificación reactiva y ustedes lo pueden ya controlar, ¿cierto? Entonces, bueno. Esa es la identificación. Ya luego ustedes hacen el análisis de acuerdo a esos tres aspectos. ¿Listo? Entonces, la gravedad, la probabilidad de que ocurra y qué controles yo tengo para eso, para poder nosotros calificarlo. ¿Sí? Entonces, a eso ya, pues digamos que está estandarizada esas calificaciones. Como les digo, es importante que revisen internamente en sus instituciones, pero si no, hay unas normas y unas guías que nos ayudan. ¿Sí? Por ejemplo, en gravedad, pues bueno, si es muy grave 5, si es catastrófico 5, si es muy grave 4, grave 3, bajo o insignificante 1. Eso va a depender del riesgo. Ah, bueno, ¿y qué probabilidad hay que me suceda? Pues depende. Me puede suceder muy probablemente, entonces le voy a dar 5. Pero no, pues sí, sí es un riesgo, pero la verdad de aquí a que nos pase, no. En un año eso pasaría como una vez. Ah, bueno, pues entonces ahí miramos si le ponemos 1, ¿sí? Eso depende pues de su análisis y del control. Acuérdense que dijimos, ¿tengo controles que me permitan mitigar ese riesgo? O definitivamente, oigan, no, nadie había pensado en ese riesgo. La verdad, eso está totalmente desprotegido. Ah, bueno, entonces mi control es muy escaso, ¿cierto? O sí, realmente mis controles sí funcionan, me resulta fácilmente detectable. Entonces, ah, bueno, le damos un punto. ¿Listo? ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para pues, poder tener pues claridad de todo ese proceso, perdón, me regreso acá un poquito, poder sacar una calificación y poder dar pues como una prioridad a ese riesgo, ¿cierto? Poderlo identificar y decir, uy, no, realmente este sí es gravísimo, toca actuar ya. ¿Listo? Bueno, doctores, entonces por último, pues revisemos que y concluyamos que el IQCP es exclusivo para cada banco de sangre. Realmente pues está personalizado para las condiciones que allí se manejen. Cada banco es especial, cada banco es específico, es único, tiene su personal, tiene su metodología de trabajo. A pesar de que de pronto manejemos los mismos equipos, la metodología es diferente en cuanto a la rutina de trabajo, ¿no? Entonces, pues tendrán sus calificaciones independientes. Es importante recordar que la evaluación de riesgos debe incluir todo el proceso, ya lo hemos indicado varias veces, abordar esos 5 componentes que ya hemos también hablado. Esa evaluación del riesgo debe actualizarse para incluir todos los riesgos identificados en lo que hablamos ahorita, ¿sí? No es que se haga solo una vez y ya, sino que en lo posible, pues esta evaluación toca irla actualizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es posible que algunos riesgos que identificamos, no sé, el año pasado, pues de pronto ya este año ya no aplican porque realmente logramos controlarlos. Como puede que sea al contrario, aplican y con más riesgo, con más calificación. ¿Por qué? Pues porque no los controlamos, no hicimos nada, no cumplimos y ese riesgo ya está inminente, ¿cierto? El plan de control de calidad debe incluir el número, tipo y frecuencia de los materiales de control. Este sí o sí, ese es imparitable que esté. El IQCP debe incluir todas las actividades realizadas para reducir los riesgos, sus fallas y errores. Entonces, acuérdense de la tablita azul y la tablita verde, ¿sí? Que eran los ejemplos. Debe sí o sí incluir todas esas actividades y acuérdense que van enfocadas en los 5 componentes que hemos hablado. ¿Listo? Todo el proceso de prueba evoluciona continuamente, ¿cierto? Entonces el IQCP debe ser revisado periódicamente para identificar esas nuevas fallas. Entonces no es que el IQCP sea infinito, que como este símbolo que les puse, sino
la idea es irlo actualizando y que realmente al final de todo y de pronto de toda esta información, ustedes logren tener una herramienta práctica para sus bancos y poder lograr como esa englobe, digámoslo así, de manera proactiva en cuanto a la, y que como que correlacionemos, ¿no? Los riesgos identificados con el control de calidad y podamos establecer ese IQCP que realmente, seguramente que sí, les va a funcionar a todos. Doctores, entonces pues fue un placer para mí poderlos acompañar el día de hoy. En verdad, agradecemos muchísimo, muchísimo su asistencia. Y bueno, pues quedaré atenta, Claudia, a cualquier duda, cualquier inquietud. De verdad, muchísimas gracias a todos. Doctora Carolina, muchísimas gracias, como siempre, pues aportando un nuevo aire a todo este tema de calidad en bancos de sangre. Les agradezco si existe alguna duda para exponerla en este momento a la doctora Carolina, hacerla o a través del micrófono o a través del chat, no hay inconveniente. De igual manera, les agradezco diligenciar el link de asistencia y en este momento les estoy enviando también el link de la evaluación de la capacitación para que por favor sea diligenciado y de esta manera pues puedan obtener su certificado de asistencia. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a dar un espacio a un tiempito para ver si hay alguna pregunta, doctora Carolina, y ya retornamos si no hay Claro que sí, preguntas. no hay problema. Eh, Hay una doctora que indica que no le abren los links, entonces, Doc, ya vamos a revisar. Ya Camila nos ayuda con el tema. Caro, ¿nos puedes ayudar, por favor, nuevamente compartiendo tu pantalla para las personas que puedan usar el código de barras? Y quizás de esta manera puedan ingresar a los links. Vamos a volverlos a reenviar. Bueno, creo que no tenemos preguntas, solamente el tema del cuestionamiento acerca de los links. Ya en este momento estamos dejando nuevamente el link. La doctora Carolina nos está compartiendo los links originales de los accesos para ver si nos funciona mejor. Y de igual manera les agradezco a los que quizás no logren entrar a los links, ponerme un correo, ya se los estoy también escribiendo en el chat, para de esta manera tener presente su participación el día de hoy. Les agradecemos mucho a todos. Esperamos que esta charla haya enriquecido un poco más el tema profesional en sus bancos de sangre frente al nivel del control de calidad en el área de infecciosas y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Para nuestras personas que participaron en la charla de hoy, que son clientes de ANAR y que tienen las plataformas para tamizaje infecciosas con nosotros, les contamos que hacia finales de julio, inicios de agosto, les estaremos compartiendo de manera gratuita una matriz de IQCP para que ustedes puedan ir implementando en sus bancos de sangre. Entonces, pues les agradecemos mucho a todos por su participación y nos vemos en un nuevo momento. Muchas gracias, Caro. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Esto es ANAR Health Technologies, innovación que transforma.